Sí, en la mayoría de los casos las condiciones de trabajo en las fábricas de ropa son cuando menos discutibles. Sé que las condiciones de trabajo son terribles, que en el Extremo Oriente las condiciones son infames. La mayor parte de lo que se fabrica en China o en Indonesia se hace en condiciones infrahumanas. La gente trabaja por menos de €1, no pueden ir al servicio, las jornadas son interminables. Me da mucha pena esa gente, pero es más barato así y yo no tengo tanto dinero que gastar, así que sí, pienso seguir comprando ropa made in Asia. ¿Cuánto sabemos realmente sobre la ropa que llevamos? ¿En qué condiciones se fabrica? La industria textil explota sin ningún complejo las ventajas de la globalización. Hoy en día todo se hace más rápido y es más barato. Pero las cosas están cambiando. Fabricar ropa más barata a base de explotar a los trabajadores de los países con bajos sueldos ya no es tan sencillo. Yakarta, Indonesia. Un país que lleva años haciendo de eslabón en la cadena de la industria textil global. Las empresas occidentales han estado aquí fabricando ropa y zapatos incluso durante la dictadura. Desde la caída del régimen, el país se ha afanado por implantar la democracia. Muchas cosas han cambiado, pero las multinacionales siguen aquí y siguen fabricando sus zapatos y su ropa. Adidas es uno de los principales clientes de este país. Aquí es donde la popular marca de ropa deportiva confecciona sus zapatillas. En esta fábrica trabajan unas 17.000 personas. Una especie de ciudad Adidas en miniatura, donde se confecciona desde la suela hasta la zapatilla acabada. El proceso está regido por una serie de condiciones impuestas por Adidas, el llamado Código Social de Conducta. Entre otras cosas, incluye un reglamento sobre las horas extras, la seguridad en el trabajo y los sueldos. Estos códigos sociales se han extendido a todas las fábricas que trabajan para la industria textil. Y todas las grandes marcas los han adoptado. En los acuerdos que firmamos con nuestros proveedores, queda claramente estipulado que estos deben seguir nuestro código. En esos acuerdos es donde reside nuestro poder de presión. Así es como podemos tener tanta influencia sobre ellos y obligarlos a atenerse a nuestro código. De un tiempo a esta parte, las grandes firmas textiles se han visto sometidas a una presión mayor. A la larga, la explotación y el minimalismo salarial son malos para los negocios. La responsabilidad social ha dejado de representar una amenaza para las multinacionales para convertirse en un ingrediente más de su política interna. Pero, ¿cómo pueden saber los trabajadores cuáles son sus derechos? ¿Quién se los comunica y hasta qué punto? ¿Quién se encarga de asegurarse de que perciben un salario justo o de que no se les obliga a trabajar horas extras? Francamente, ese es uno de nuestros mayores retos. Se lo exigimos a nuestros proveedores. Les exigimos que informen a sus empleados de nuestro código laboral y de sus derechos. Por lo general, suelen decir que lo van a hacer, pero luego, cuando hacemos auditorías y entrevistamos a los trabajadores, muy a menudo nos damos cuenta de que no están al corriente de nada. En lo que a nosotros respecta, estudiamos formas de entrenar eficazmente a nuestros proveedores y a sus empleados para que se familiaricen con nuestro código de conducta y con los derechos de los trabajadores. Esa es una de nuestras asignaturas pendientes. Más concretamente, esta asignatura pendiente consiste en lo siguiente. Todo empleado que encuentra trabajo en una fábrica de Adidas ha de seguir un cursillo de varias semanas sobre sus derechos. Pero con eso no basta. Las auditorías se han generalizado estos últimos años en la industria textil, es decir, que las fábricas son evaluadas por expertos independientes. Estos entrevistan a los empleados sobre su sueldo y las horas extras que se les obliga a hacer. Se comprueba que el tamaño de la fábrica se corresponde con la cantidad de mercancías que produce y se investiga la seguridad laboral. En última instancia, lo que pretenden así las firmas textiles es asegurarse de que sus subcontratados son fiables, hasta el día en que esta clase de investigaciones deje de ser necesaria. Aún les queda mucho camino por recorrer. El Código Social de Conducta también estipula vagamente una cláusula
según la cual el sueldo debe garantizar a los trabajadores un nivel de vida tolerable. Es una cuestión delicada porque ¿cómo se decide lo que es tolerable para estos trabajadores? El salario mínimo no sirve más que para satisfacer las necesidades más vitales de los trabajadores. Una vez más, también depende de cómo se gastan el dinero. En esta fábrica, por ejemplo, si comen en el comedor y se alojan en los dormitorios, pueden ahorrar dinero y así mandárselo a su familia. El salario mínimo ha sido determinado por el gobierno indonesio, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales. Muchos trabajadores viven en su lugar de trabajo. No se les cobra por la comida ni por el alojamiento. Además, hay un hospital. Y Adidas organiza para los trabajadores cursos de formación y actividades deportivas. Aquí viven juntas 8 mujeres. Una situación que dista mucho de ser inhabitual. Pero fuera de aquí, sus condiciones de vida serían aún más miserables. Todos estos empleados rondan los 20 años. Les fue imposible hallar trabajo en el campo y tuvieron que emigrar aquí por unos años. Vine aquí para adquirir experiencia y a ganar dinero para mi familia, para mantener a mis hermanas pequeñas, que aún van al colegio. Todo esto lo hacemos para después, para el futuro, para cuando tengamos nuestra propia familia. El mayor miedo de estas mujeres es perder su trabajo. La tasa de desempleo del país es del 20%. La buena noticia es que a día de hoy casi todas las multinacionales pagan el salario mínimo y por cada hora extra perciben hasta 2 o 3 veces el salario normal por hora, dependiendo del número de horas. Si se ha conseguido que las empresas hayan renunciado a sus prácticas tradicionales, es decir, a obligar a los empleados a trabajar las horas extras que se les antojara por un sueldo de miseria, ha sido gracias a los esfuerzos de las organizaciones internacionales. No cabe duda de que la presión que han estado ejerciendo los consumidores estos últimos años ha permitido ciertas mejoras en algunos campos, en el sentido de las exigencias de los propios consumidores. Así pues, en cierto sentido, la presión pública ha permitido algunos logros. Es cierto que se habla cada vez más del tema de la responsabilidad social global de las multinacionales. Al principio, estas empresas se negaban a divulgar las condiciones laborales de sus proveedores, ya que según ellas eran datos económicos independientes. No se trataba de sus sucursales o filiales. Por tanto, nuestra primera tarea consistió en concienciar a los ciudadanos para que entendieran que la responsabilidad social se extiende también a las subcontratas, por muy independientes que sean legalmente. Las grandes empresas tienen un poder económico inmenso que ejerce una influencia en la cadena productiva global. Poco a poco han tenido que reconocer este hecho. Tras muchas visitas y conversaciones privadas, Ingeborg Vik, del Instituto Sudbind, se ha ganado la confianza de los trabajadores. Coopera con las organizaciones locales para promover la transparencia. Pero los emisarios de las organizaciones internacionales tienen que estar constantemente alertas. Sobre el tema del salario mínimo, por ejemplo, se suele llegar a un acuerdo. Pero no dejan de aparecer casos de violaciones de los códigos sociales de conducta. Por ejemplo, el Código de Conducta de Adidas estipula que hay que pagar un sueldo justo, que cubra las necesidades básicas de los empleados. Y en este caso, esa meta no ha sido alcanzada. En estos últimos meses hemos colaborado con otra organización para llevar a cabo un estudio sobre la situación salarial de las fábricas que proporcionan componentes a Adidas. El estudio demostró que aunque se ha subido el salario mínimo a lo largo de estos últimos años y se han establecido pagas extra en las fábricas subcontratadas por Adidas, no obstante, el coste de la vida se ha disparado de tal manera que los trabajadores viven ahora en condiciones peores que antes. Esto quiere decir que, de facto, la exigencia de un salario vital, como lo llaman en el Código de Conducta de Adidas, no está siendo observada.
En Indonesia uno no trabaja solo para ganarse la vida, sino que ha de mantener a toda su familia. ¿Debe tenerse esto en cuenta? ¿Y cuánto cuesta financiar una vida digna en Indonesia? Nuestro sueldo medio es de unas 800 o 900.000 rupias al mes, es decir, unos 70 euros al mes. Pero, ¿ahora nos da esto para vivir? No, no es suficiente en absoluto. Cuando hablamos de necesidades básicas, como el alquiler, la comida, el transporte o los estudios de los hijos, esta paga está a años luz de lo que se podría considerar suficiente. Un alquiler puede ascender en Indonesia a unas 130.000 rupias, es decir, unos 11 euros al mes. Mucha gente ocupa una única habitación. Además, al no existir planes de pensiones gubernamentales, todo el mundo tiene que ahorrar algo para la vejez. Aquí vivimos 4. Mi hijo, mi madre, mi marido y yo. Nos sale por unas 115.000 rupias al mes. Si bien es cierto que algunos de sus compañeros cobran mejores sueldos, esta mujer no es la única empleada de Adidas a la que le cuesta salir adelante. El coste de la vida es 3 veces superior a lo que cobro yo al mes. En estas condiciones, ¿cómo me voy a poder ocupar de mis hijos? Sencillamente, así no se puede subsistir. Si no hago horas extras, me puedo sacar unas 800 o 900.000 rupias. Si hago horas extras, gano más. Pero si sumo todos mis gastos, me faltan siempre 3 o 4.000 rupias a fin de mes. En las fábricas se mantienen conversaciones apasionadas sobre el salario mínimo. Adidas paga el salario mínimo además de las horas extras y los pluses, pero ¿es suficiente? Puede que no parezca mucho cuando lo conviertes a dólares americanos y lo comparas con el nivel de ingresos de los países europeos. Pero si lo relativizas, 1.2 o 1.3 millones al año de rupias es más de lo que gana un profesor de universidad. Y si ganan tanto, no es porque se les haga trabajar en exceso, sino porque el proceso de producción está organizado de una forma extremadamente eficiente. Una vez por semana toca la paga. Muy poca gente tiene cuenta en el banco, de modo que los sueldos se suelen pagar en efectivo. ¿Cómo es posible que una empresa que produce millones no pueda aumentar el sueldo de sus empleados? Para empezar, muchas de estas fábricas tienen a más subcontratadores, aparte de Adidas, y les resultaría demasiado complicado pagar sueldos distintos a sus empleados en función de la empresa para la que trabajan. También hay razones políticas. Ninguna empresa puede por sí sola cambiar la legislación laboral. No creo que con los sueldos que les pagamos les estemos explotando. Podrían ser más elevados, pero para ello habría que pasar por las instituciones y sistemas de cada país, porque si no, se crea aún más confusión. Por ejemplo, el salario mínimo es algo que depende del gobierno, de los sindicatos y de las asociaciones patronales. En realidad nosotros no tenemos nada que ver con estas negociaciones. Todo ocurre en el ámbito local, entre el gobierno, los sindicatos y las asociaciones patronales. Nosotros estamos al margen de la toma de decisiones y creo que si te fijas en los análisis de las propias multinacionales, queda claro que nosotros pagamos a nuestros proveedores mucho más de lo que podrían ganar en otra parte, con un trabajo similar. Muchos exigen que las empresas implantadas en países con mano de obra barata paguen sueldos más elevados, independientemente de la situación legal del propio país. Pero tomarse en serio estos países, ¿no supone acaso aceptar su legislación democrática, en este caso sobre el trabajo? En última instancia, ¿qué es lo más justo? Los trabajadores indonesios se sacan un suplemento trabajando horas extras. Si las empresas se atienen a la normativa salarial, les pagan las horas extras hasta 3 veces más de lo habitual. Pero aún quedan muchos jefes de planta que no respetan lo estipulado por la ley. Adidas obliga a sus proveedores a hacerlo.
No se puede trabajar más de 20 horas extras por semana y el número máximo de horas al día es de 11. Hay un día libre por semana, que no tiene por qué ser necesariamente el domingo. Puede ser el sábado o el lunes, siempre y cuando se tome un día libre. Esas son las normas. ¿Pero le interesa al comprador que trabajen más los empleados y así obtener más beneficios? Hace 20 años era así, pero las cosas han cambiado. Ahora, la responsabilidad social es más importante que el mero hecho de ganar dinero. Ganar dinero no lo es todo. La responsabilidad compartida es más importante. Los jefes de planta están hoy sometidos a más presión que nunca. Pueden perder clientes muy importantes si hacen trabajar a sus empleados más de lo permitido. Muy a menudo las fábricas hacen a su vez subcontratas, pues cada vez les cuesta más producir las cantidades requeridas. Por eso no siempre es fácil controlar las horas extras. Sí, nos resulta difícil supervisar las condiciones laborales de nuestros proveedores, porque tenemos muchos. Lo que pasa es que nuestros compradores nos obligan a cerciorarnos de que solo empleamos a proveedores que cumplen con la normativa social. Nosotros también formamos a nuestros proveedores y mandamos a gente para que lo compruebe. Si no se atienen a nuestras normas, no nos queda más remedio que cambiar de proveedor y asegurarnos de que todo nuevo proveedor al que contratemos cumpla con la normativa si quiere trabajar para nosotros. Esta nueva toma de conciencia de la justicia social se ha transmitido a los proveedores, ya que dependen por completo de las empresas. Pero es prácticamente imposible controlar el intrincado entramado de las subcontratas. Los empleados de los proveedores subcontratados no suelen tener contratos decentes y se ven muy a menudo obligados a hacer cantidades ingentes de horas extras. A muchos se les paga diario y a los que no se presentan a trabajar no se les paga. Se les puede despedir de un día para otro. Estas tres mujeres trabajan para un proveedor de una marca muy conocida. No están al tanto de sus derechos. Tadi untuk organisasi serikat kerja kita belum pernah dengar belum pernah ada yang ngejelasin. Nunca hemos hablado con un sindicato. Nadie nos ha informado nunca de nuestros derechos. No sabemos nada al respecto. No sabemos en qué medida nos protege la ley. Ya, kayak gitu. Kalau ada banyak ditanya itu tentang Pero todo cambia cuando vienen nuestros clientes a visitar nuestra planta. Aunque no siempre sabemos cuándo van a venir. A veces es un secreto, o vienen sin avisar. A menudo no hay una fecha concreta, una cita. No se sabe cuándo se van a presentar. A nosotros no se nos informa de esas cosas. Nuestros clientes no saben nada de nuestros problemas con los contratos. Se les miente sobre nuestros problemas, nuestro salario y demás. No se les dice la verdad. Luego, además, se nos amenaza con despedirnos si nos quejamos. Estamos asustados. Esto sigue siendo cierto pese a que las cosas hayan mejorado en muchos aspectos. Sigue habiendo lugares donde los trabajadores no tienen derechos ni contrato y están a merced de quienes los emplean. A menudo nos presionan para hacernos trabajar más. Nos hacen llegar a casa de madrugada, sobre todo cuando hay muchos pedidos. Hay semanas enteras en las que no volvemos a casa hasta la mañana siguiente. Por supuesto, nuestro rendimiento se resiente de ello. Tanto trabajo nos desgasta. No podemos pensar a corto plazo. Y cuando perdemos fuerzas, nos ponemos enfermos más fácilmente. Estamos en muy baja forma.
Pero no nos podemos ir sin más. Necesitamos nuestro trabajo para sobrevivir, para el futuro. Pero si nos quedamos, nos ponemos enfermos, porque nos hacen trabajar 24 horas al día. Y no hay excepciones, ni tolerancia. Todo esto es obligatorio. Es lo que requiere la fábrica y hay que obedecer. Trabajar 24 horas seguidas, pasar días enteros en la fábrica. Tenemos que obedecer. No hay excusas. No se nos permite ni una pausa. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer? No nos queda más remedio que aguantarnos. A veces firmamos para trabajar hasta las 8 de la tarde, pero luego lo van prorrogando una y otra vez, y al final acabas volviendo a casa por la mañana. Les gusta presionarnos. Nos sentimos oprimidos, enfermos, como ya le dijo mi compañera. A pesar de todo, ninguna de estas empleadas de 20 y pocos años quiere perder su trabajo. Vinieron de lejos para encontrar trabajo y comparten piso aquí. Con lo que ganan en la fábrica mantienen a su familia. Y mientras no se encuentre otro sistema mejor para controlar las horas extras, nada cambiará. La presión del mercado es lo que determina las jornadas laborales. Si exiges que se produzca más en menos tiempo y la fábrica no está preparada para ello, porque su modelo productivo no está adaptado para ello, entonces es cuando tiene lugar la explotación de la que habla usted. Horarios maratonianos, gente trabajando por la noche para respetar los plazos de envío, porque si no, tienen que enviar la mercancía por avión, lo cual repercute en los beneficios de la fábrica. Por eso intentamos organizar nuestras estructuras para evitarlo. No siempre es así, pero en Adidas sí procedemos así, porque somos una gran compañía que vende a precios altos y nos lo podemos permitir. Las grandes compañías textiles han logrado fomentar una sana presión social, pero son conscientes de que no se pueden controlar todos los eslabones de la cadena productiva. ¿Cómo se fabrica la ropa que llevamos todos los días? ¿Cuánto mide la cadena productiva? ¿Cuánta gente trabaja en una prenda determinada? En Europa apenas quedan ya fábricas textiles. Turquía es una de las excepciones. Hasta ahora ha logrado competir con los países con mano de obra barata. Una empresa alemana de venta al detalle, Otto, promueve el cultivo y el procesamiento orgánico de algodón en este país. Lo que buscan las grandes firmas europeas son nuevas ideas para llegar al consumidor. No olvidemos que hace 20 años, en Europa o en Estados Unidos, no había quien encontrara productos orgánicos en los supermercados. A día de hoy, cuando vas a la sección de ropa, siempre hay una sección especial de productos orgánicos. Vamos bien encaminados. Estamos invirtiendo en lo orgánico y es una inversión que merece la pena. No reporta beneficios inmediatos, pero sí los reportará pronto. El algodón orgánico representa menos de un 1% del mercado internacional, pero todo es empezar. Y la moda se está extendiendo. Para Otto, el algodón sigue valiendo la pena. Como la cadena entera de producción está implantada en un solo país, se ahorra en gastos de transporte. Además, es una inversión a largo plazo.
La producción de algodón orgánico supone no usar pesticidas aparte de más trabajo manual. Las semillas se utilizan para producir aceite y con los subproductos del algodón se obtienen cosméticos. Tanto en la industria textil como entre los propios consumidores está empezando a implantarse una nueva mentalidad. Creo que estamos asistiendo a un cambio en la percepción de los consumidores. Es verdad que por el momento no es un artículo comercial. Es decir, que por el momento la producción de algodón orgánico es una tarea repleta de idealismo y espíritu pionero. Pero creo que en los próximos 5 o 10 años, o tal vez 15, el algodón orgánico se habrá convertido en un producto de lo más corriente. Por ahora estamos en una situación en la que el algodón orgánico es algo especial, cuando en realidad no lo es. No es más que el algodón que se encontraba hace 200 años cuando lo plantaban y lo cultivaban granjeros privados. Con el algodón desgranado se hacen balas que luego se procesan en la hilandería. Allí es donde se separan las fibras del algodón y se van convirtiendo en hilo poco a poco. Se trata de un proceso complejo, hoy en día realizado exclusivamente por máquinas. Por último, el hilo es tejido por un telar mecánico antes de ser teñido. Hacen falta unos 400 gramos de algodón para fabricar una camiseta de adulto. También la forma de teñir ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte. Se ha endurecido la normativa sobre los productos químicos autorizados. En Europa, por lo menos, se ha vuelto prácticamente imposible sortear esta legislación. De un tiempo a esta parte, los controles se han vuelto más estrictos, ya que estamos intentando ingresar en la Unión Europea. En nombre de la defensa del medio ambiente, cada vez se presta más atención a estos temas. Sobre todo en Turquía, los controles han tenido que ceñirse a las exigencias europeas. Nos ha llevado mucho tiempo llegar hasta aquí, concienciar a la gente. Al igual que con la contaminación industrial o la contaminación de los mantos acuíferos, es un movimiento que se ha iniciado en los países industrializados. Son los propios consumidores quienes se han encargado de inyectar esta conciencia en los mercados. Hoy en día las grandes compañías textiles inspeccionan frecuentemente los tejidos para determinar si se ajustan a las exigencias internacionales, como por ejemplo el certificado Ecotex 100. Se llevan a cabo periódicamente controles de calidad para comprobar que se observan esos estándares. El algodón orgánico podría ser una de las soluciones para salvar el mercado turco, ya que ningún país europeo puede competir con los microsueldos asiáticos. Por ahora no podría decirse que hayamos resuelto el problema de la competencia. Todos sabemos que la industria textil turca lo tiene difícil. Se ha convertido incluso en un leitmotiv en los medios de comunicación. Muchas empresas se están trasladando a Uzbekistán, Egipto y Pakistán porque la mano de obra y los costes de producción son más bajos que en Turquía. No podemos competir con ellos en muchos aspectos. Creo que el salario mínimo en Bangladesh es de unos 30 o 40 dólares, mientras que aquí pagamos entre 500 y 600 dólares. ¿Cómo se puede seguir siendo competitivo en estas condiciones? Para ello tenemos que mejorar nuestra tecnología y nuestra calidad y también ser más rápidos. Es la única forma de tener éxito en el mercado.
Las fábricas que están cerrando en Turquía son fábricas que no se han adaptado lo bastante deprisa a las nuevas exigencias del mercado europeo, que requiere que la entrega sea rápida, los lotes más pequeños y más modernos. Pero estas son áreas en las que Turquía puede competir y los proveedores que logren cumplir con estos requisitos son los que tendrán éxito y seguirán en el mercado en los próximos 10 o 15 años. Creo que Turquía podría instalarse perfectamente en el sector de los productos orgánicos, que por ahora se producen solo en pequeñas cantidades y se están poniendo muy de moda en todos los mercados textiles globales. En Turquía siguen existiendo mercerías donde un cliente puede encargar en el acto prendas hechas a mano y a medida. Allí es donde se procesa el algodón orgánico. Los pedidos a países con mano de obra barata pueden llevar semanas, ya que los transportes se hacen por barco. El transporte aéreo es demasiado caro y solo se recurre a él en casos excepcionales. La proximidad de Turquía con Europa es una baza considerable de su industria textil. Estas fábricas están sometidas a los mismos controles de calidad que los países con mano de obra barata. Estas auditorías, como se las llama, son llevadas a cabo por entidades independientes. Estas compañías están al servicio de la industria textil en el mundo entero. Lo controlan todo, desde la seguridad en el trabajo hasta los sueldos, pasando por la política de horas extras. Fuera de Europa, un problema frecuente es que a menudo los jefes intentan hacer trampas, avisando a los empleados con antelación cada vez que se avecina una inspección. Muy a menudo se descubre también que los empleados no están lo suficientemente informados sobre sus derechos. Hay casos en los que las plantas no están al tanto de las leyes laborales o no tienen ni siquiera licencia del gobierno. Hay casos en los que los trabajadores no han oído hablar del salario mínimo, de las horas extras o de las legislaciones nacionales sobre seguridad y salud en el trabajo. Uno de nuestros cometidos es educar a los jefes para que se atengan a las normas. Estoy convencido de que es un paso importante para estas fábricas. Ya nos hemos acostumbrado a ello. Personalmente llevo en este negocio desde 1992 y en todo este tiempo me habrán hecho unas 12 auditorías. Las primeras eran espantosas, pero poco a poco hemos ido aprendiendo a evitar los accidentes laborales, a ocuparnos del personal, de su seguridad y de su salud. Al igual que casi todas las empresas textiles, Otto colabora con organizaciones internacionales como UNICEF o la WWF, The World Wide Fund for Nature. La antigua enemistad se ha ido convirtiendo poco a poco en una colaboración provechosa para los dos bandos. Juntos desarrollan estrategias y proyectos para ayudar a estos países a ceñirse a las normativas sociales y ecológicas occidentales. Al cabo del largo proceso productivo, cada prenda es sometida a un control de calidad. Se comprueba que tanto la talla como la medida son correctas, que el tejido es de calidad y que se han observado todos los requisitos. Por fin el producto acabado es transportado en camión hasta Alemania. El ejemplo de la India demuestra lo largo que puede ser este proceso y todo el camino que queda por recorrer. La India es uno de los mayores productores textiles del mundo. Hace tiempo que su industria textil da que hablar. Los estándares medioambientales han sido ignorados durante años. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos años? ¿Y cuáles son los problemas a los que se enfrenta hoy el país? En el sur del país se encuentra Tiripur, el corazón de la industria textil nacional. El 95% de la gente de la región trabaja en la industria textil. Todas las grandes marcas, incluyendo H&M, dependen de las fábricas de esta región para teñir, coser y procesar las prendas. Tras años de utilización descontrolada de productos químicos para el teñido de textiles,
Tiripur se ha quedado sin mantos acuíferos limpios. H&M no contrata más que grandes fábricas industriales para el teñido. Las cosas han cambiado mucho, sobre todo en los últimos 10 años. Por desgracia, los países productores carecen de una legislación específica sobre los productos químicos autorizados. Pero ha habido grandes cambios, gracias sobre todo a las grandes marcas y a los mercados de consumidores. Por ejemplo, se ha prohibido completamente el uso de ciertos metales pesados en el teñido, que antes se empleaban sistemáticamente en la India. La mayoría de las plantas ya no los utiliza y los ha ido sustituyendo por sustancias menos nocivas. También se ha restringido el uso del tinte a base de poliéster. Se han realizado muchos progresos porque ahora casi se utilizan solo sustancias aprobadas por la legislación internacional. Las inspecciones son cada vez más frecuentes y se han impuesto cursos sobre las sustancias que están autorizadas y las que no. Pero las plantas de teñido son independientes de las empresas que las subcontratan, ya que trabajan para varios clientes a la vez. Si se ciñen a la normativa europea es por voluntad propia. Tras años de colaboración con Occidente, se ha logrado cambiar la mentalidad en la India, pero aún queda mucho por hacer. Por lo que se refiere a las sustancias que quedan en las prendas, no suele haber problemas, porque hacemos controles aleatorios en cada envío que nos llega. El problema son las sustancias utilizadas en las plantas, porque siempre es posible hacer trampas. Uno de nuestros mayores problemas es que no tratamos directamente con las plantas de teñido, de modo que no podemos hacer inspecciones sin avisar, como en el caso de las fábricas de ropa. A menudo no tenemos ningún trato directo con ellos. Todo lo llevan los proveedores. Lo mejor que podemos hacer es formarles, educarles y hacer que se sientan responsables. En la India las leyes medioambientales son muy rigurosas, pero aunque fueron promulgadas hace años, nadie se ha tomado la molestia de aplicarlas. Hoy en día, las cosas están cambiando. Las plantas de teñido se han visto obligadas por ley a modernizar sus infraestructuras en los próximos meses. Tienen que reciclar el 95% del agua que utilizan. Las plantas más importantes observan esta legislación, porque saben que de no hacerlo, pueden perder a sus mayores clientes. Pero aún queda un número incalculable de pequeñas empresas que siguen utilizando los mismos métodos que hace 100 años. Estas empresas abastecen sobre todo el mercado interno. Aquí se tiñen tejidos para todo el país. Esta canalización conduce el agua a lo largo de 100 kilómetros. El agua llega a Tiripur porque allí ya no queda agua en el subsuelo. Las empresas la han agotado por completo. Esta agua sucia que ven viene probablemente de una de las fábricas locales. Son todas fábricas tradicionales. Así es como empezaron todas. Pero, hasta donde yo sé, no fabrican ropa para la exportación. No tanto por razones ecológicas como por su calidad y por razones económicas. Jamás podrían producir en las cantidades que piden las grandes marcas. Y los estándares de calidad de estas son cada vez más elevados. La rigurosa aplicación de las leyes medioambientales supondrá el cierre de muchas de estas fábricas. La protección del medio ambiente no es una de sus prioridades. Lo que busca la gente aquí ante todo es alimentar a su familia. Muy a menudo los estándares medioambientales impuestos por los países industrializados de Occidente no tienen nada que ver con las leoninas condiciones de trabajo de los países donde se fabrica su ropa. La pobreza sigue siendo una epidemia en la India. Pocas casas tienen agua corriente, y ese es otro factor de contaminación de los mantos acuíferos.
Lo último que le preocupa a esta gente es la calidad del agua del río. Por otra parte, la contaminación causada por la industria textil empieza mucho antes de que se pongan en marcha las plantas de teñido. Empieza con los pesticidas utilizados en los propios campos de algodón. Si de verdad queremos asegurarnos de que se cumplen las normas de sostenibilidad, es algo prácticamente imposible de imponer a los granjeros, porque no sabemos dónde encontrarlos. No sabemos de dónde procede el algodón. Cuanto más lejos nos encontramos de nuestros proveedores, más difícil nos resulta controlarlos. Solo se pueden imponer cambios cuando se negocia directamente con alguien, porque entonces se le puede presionar. Un comprador no puede decir, tienes que hacer esto o lo otro. Cuando remontas la cadena de producción hasta el final, te encuentras con gente con la que no tratas directamente, gente que ni siquiera ha oído hablar nunca de H&M. ¿Por qué deberían hacernos caso? Además, nunca sabemos dónde se acaba la cadena. Es imposible de rastrear. Es una situación muy difícil y lo único que podemos hacer nosotros es lanzar iniciativas y proyectos para tratar de mejorar la condición de los granjeros. En el extremo de la cadena se encuentran los granjeros, que son los que menos se benefician de los cambios positivos de estos últimos años. Año tras año son desarrollados nuevos pesticidas para acabar con las plagas más resistentes. Los granjeros tienen que comprarlos y los costes se comen sus beneficios. Una situación desesperada que ha disparado las tasas de suicidio en el campo. La nueva generación trata de huir de los campos para encontrar trabajo en la industria. Made in Asia. ¿Bueno, bonito y barato? Una cosa está clara. El camino que conduce de la bala de algodón a la camiseta es largo e implica muchos intermediarios. La cantidad determina el precio, siempre y cuando haya suficientes recursos naturales y se garanticen las necesidades básicas de los trabajadores. En la era de la globalización, todos queremos la mayor cantidad por el menor precio posible, pero todos, empresas y consumidores, somos igual de responsables.